Me divorciaré de mi marido tirano. Capítulo 60. Un pasado oscuro. Alexander llevó a Robelia a su habitación en brazos, como a una princesa. Con cuidado la recostó en la cama y llamó al médico para que la examinara. Afortunadamente, Su Majestad no tiene heridas graves, solo unos leves moretones. Estoy un poco sorprendido. Ante el diagnóstico del médico, la frente rígida de Alexander se relajó como si estuviera aliviado. Te lo dije, estoy bien, no tenías que armar tanto alboroto. Robelia, que tenía ligeros golpes, se sentó en la cama, pero Alexander solo negó con la cabeza. No, aún así valió la pena. Me alegro de que no estés lastimada esta vez, pero si lo hubieras estado, ¿no deberías recibir tratamiento lo antes posible? Robelia se sintió incómoda mirándolo. Alexander era un hombre que siempre llevaba una máscara encima. Pero esta vez, no podía verla en su rostro. Su rostro parecía sorprendentemente serio. Un rostro que no había visto antes. ¿Qué me pasa? Porque mi corazón está acelerado de nuevo. El latido de mi corazón, que pensé que había logrado calmar, se aceleró una vez más. No importa que tanto escuche sus preocupaciones, es solo porque todavía estoy agitada, además no es nadie más que Alexander. Robelia no quería reconocer que estaba agitada. Especialmente por ese hombre de piel oscura. De todos modos, no me lastimé esta vez, Su Majestad ya no necesita preocuparse. Deliberadamente le habló en un tono más sarcástico. Prefiero simplemente hacerlo enojar para que se vaya de la habitación. Pero no lo hizo. Lejos de enojarse o marcharse, Alexander se sentó a su lado. Él la miró con ojos profundos. No quiero verte lastimada ni ahora ni en el futuro. Es difícil de soportar con solo imaginarlo. No quiero ni pensar en eso ahora. Su mano gentil tocó su mejilla con una voz suave. ¿Cómo no voy a preocuparme por ti? Cuando miró su rostro no podía ver la falsa sonrisa o la máscara de una persona amable que siempre usaba. Lo que veía era desesperación. Robelia lo sabía. Era el rostro de alguien que ha perdido algo. Es el tipo de desesperación de no querer perder algo de nuevo. ¿Es ese su verdadero rostro debajo de la máscara? Era extraño. Un tirano con un cerebro espeluznante juega con la gente en la palma de su mano con una lengua de serpiente. Nunca había dudado de que era una persona fuerte y aterradora. De alguna manera, hoy, parece un niño patético que no quiere perder su objeto más preciado. Robelia no pudo evitar que su mano acariciara su mejilla. Me siento así porque conozco su pasado. Robelia sabía de su infancia. Porque leyó la novela original. Ahora es un hombre que está en la cúspide de todo el poder que puede tener un ser humano, y se le llama el dueño del continente, pero no tenía todo el poder desde el principio. Alexander era el hijo de la 17ª emperatriz. La 17ª emperatriz era una concubina en la trastienda sin poder ni influencia. Alexander, el hijo de tal concubina, también era un príncipe, pero solo de nombre. La emperatriz siempre le decía a Alexander: no reveles tus talentos a nadie. Tienes que ocultar por completo tus habilidades y asegurarte de nunca destacar o sobresalir. ¿Por qué, madre? Al joven Alexander, la emperatriz suspiró y dijo: porque una persona sin ningún poder solo se convertiría en víctima de conflictos políticos si mostrara su habilidad. De hecho, el emperador era viejo y estaba absorto en la religión y no se ocupaba de los asuntos del Estado adecuadamente. Por lo tanto, un gran número de príncipes y princesas se peleaban por el trono. Las concubinas eran 20, y los príncipes y princesas eran más de 40. Si las 40 personas estaban involucradas en una lucha de poder, no había forma de que la 17ª emperatriz y su único hijo pudieran sobrevivir. Alexander vivió en estricta obediencia a las enseñanzas de su madre. El talento y la ambición que seguían saliendo como un punzón en su bolsillo estaban enterrados en lo más profundo de su corazón, solo contuvo la respiración y vivió desapercibido para todos. A pesar de los esfuerzos de su hijo, la madre de Alexander finalmente no cumplió con su deber. Contrajo una severa enfermedad, pero su esposo religioso nunca la cuidó. Así,
la 17ª emperatriz murió en soledad e indiferencia. La locura del emperador, que cayó en la religión, se hizo cada vez más grave, y los asuntos estatales continuaron siendo corruptos. Los príncipes y princesas pensaron que era una oportunidad y comenzaron a matarse entre ellos. Uno por uno, los que estaban menos atentos y aquellos cuyos corazones eran incluso un poco más suaves cayeron primero. Pronto, quedaron pocos candidatos para ser el próximo emperador, e incluso los que sobrevivieron sufrieron fuertes golpes y se comenzaban a debilitar debido a las heridas y pérdidas. Fue entonces. El príncipe Alexander, de quien nadie desconfiaba ni se preocupaba, apareció con su ejército. Después de la muerte de su madre, estaba construyendo gradualmente su propio poder y, en el momento perfecto, asaltó el palacio imperial, donde las cicatrices del conflicto político no se habían curado. Los hermanos y hermanas, que habían estado alerta y sufrieron fuertes golpes, fueron cortados con una sola espada y cayeron. Finalmente, Alexander despojó a su padre, el emperador, y ascendió al trono por sí mismo. Era una historia que Robelia sabía, pero en realidad no la conmovió. Porque no era algo que ella misma experimentó, era solo el contenido de una novela que había leído en un libro. Además, al darse cuenta de tal historia, la apariencia de él con la que se ha encontrado hasta ahora ha sido terriblemente calculadora y egoísta. Pero justo hoy, en el momento en que me encontré con los ojos debajo de su máscara. Esa historia tocó mi corazón profundamente. Pero no lo sé. Es una cosa del pasado de todos modos, y ahora Alexander y yo pronto dejaremos de ser marido y mujer. ¿Qué importa su infancia? Robelia repitió ese hecho una y otra vez para calmarse. Aunque tuvo una infancia trágica, no fue solo un príncipe pobre. ¿Cuánta sangre derramaste para sobrevivir y ascender al trono? Y mira lo que nos hiciste a Robelia y a mí. ¿Estás haciendo esto ahora porque no sabes lo oscuro que es este hombre? Sin embargo, no importa cuántas veces lo piense una y otra vez para convencerse. Una vez que enfrento la realidad, no pude evitar compadecerlo. Al ver sus ojos temblorosos a primera vista, Alexander suspiró. Se acercó lentamente y besó la mejilla de Robelia. Robelia abrió mucho los ojos sin darse cuenta. Con el ambiente que había, pensó en su corazón que la besaría en los labios. Al verla fruncir el ceño, Alexander sonrió suavemente. No quiero hacer más cosas que no te gustan. Le susurró al oído. Ya me odias lo suficiente, ¿debería parecer más odioso que esto? Ante esas palabras, Robelia sintió como si su corazón latiera con fuerza una vez más. Mi corazón latía más fuerte que nunca, incluso más que cuando me besó. Despierta, es solo el efecto de lo que pasó antes. Había algo peligroso antes, y era solo que mi corazón latía con fuerza porque él me salvó. Pensando así, traté de calmar los latidos de mi corazón, pero a pesar de mis esfuerzos, pude sentir que mi rostro palidecía. Alexander miró a Robelia con ojos tiernos y amorosos. Ninguno de los dos eran consciente de ello, pero este fue el momento más pacífico que los dos habían tenido juntos. Mientras tanto, el día que Norman visitó Robelia por primera vez. Salgan todos. Cuando Robelia envió a su gente afuera a pedido de Norman. No te preocupes demasiado, los llamaré si necesito algo. Caleb se vio obligado a salir y hacer lo que ella dijo, pero eso no significaba que no haría nada. No puedo evitarlo. Quería evitar en la medida de lo posible cualquier cosa que pudiera desagradar a la emperatriz, pero esto es para proteger a su majestad. Con eso en mente, escuchó una historia sorprendente, había escondido herramientas mágicas en el salón. El hijo ilegítimo del duque Norman Schwarzkopf y por qué de repente se acercó a Robelia. Además, el plan de Robelia de escapar al extranjero para divorciarse. Honestamente, es bueno que su majestad huya para divorciarse. Si solo ese desafortunado emperador no estuviera a su lado. Ojalá pudiera monopolizar a su majestad, ya sea en el palacio imperial o en cualquier lugar. Pero no le gustó la presencia de un nuevo saboteador, el duque Schwarzkopf. ¿Qué pasa si el corazón de su majestad se estremece por la ayuda del duque? Maldita sea, no puedo impedir que obtenga su ayuda.
Sin su ayuda, no puedo conseguir que su majestad escape del palacio por su cuenta. Los talentos mágicos de Caleb eran obviamente geniales, pero no creía ser capaz de escapar del emperador y sus formidables soldados. Si estuviera solo, tal vez podría, pero sería varias veces más difícil huir con Robelia. En esta situación, el territorio, la posición y el poder militar de Norman Schwarzkopf sin duda serán de gran ayuda para llevarse a Robelia. Diablos. ¿Por qué no nací como duque? Incluso si naciera de nuevo, seguiría siendo un esclavo. Caleb, mientras alborotaba su cabello rizado como si estuviera nervioso, endureció su corazón. Tampoco puedo evitarlo. La única opción es usar el duque. Los ojos, que siempre habían estado caídos como un cachorro, se agudizaron. Seguiremos el plan del duque, con su ayuda, saldremos del palacio imperial. Y justo antes de entrar al ducado, me llevaré a su majestad. Sería difícil huir del palacio imperial con mis propias fuerzas, pero podré hacerlo cuando estemos lejos de la capital. El duque no desconfía de mí y solo piensa en mí como un niño inofensivo y estúpido, por lo que tengo una ventaja mucho mayor sobre la información. Sus ojos marrones brillaban con artimañas. Era una expresión con la que Robelia ni siquiera podía soñar, quien siempre veía solo su hermosa apariencia. Disfruta del placer de adelantarte, duque. Después de todo, seré yo quien se quede con su majestad al final. Con eso en mente, estaba en el camino de regreso al palacio de la emperatriz después de tomar una clase de magia inútil. Caleb, que sintió que la atmósfera en el palacio era algo inquietante, le preguntó al guardia del palacio qué estaba pasando. Su majestad casi es golpeada por un objeto. Ahora está recibiendo tratamiento del médico en su dormitorio. Sorprendido, corrió rápidamente a la habitación. Las doncellas de Robelia esperaban frente al dormitorio. Sorprendentemente, las doncellas no parecían estar tan preocupadas. Más bien, algo se sentía inquietante. Su majestad no tiene heridas. Ella y su majestad el emperador están solos ahora. Irene, una de las doncellas dijo con una cara emocionada.